cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy, tal como prometimos el pasado lunes, vamos a hablar de la ruptura del Partido Azul, la ascensión al poder como dictador de Ulises Heró y sobre todo del deterioro de la economía dominicana que nos pone en manos de los norteamericanos, económica y políticamente, a partir de los errores de Lili. Bien, como le planteamos la semana pasada, el lunes pasado, el Partido Azul llegó al poder con Luperón a la cabeza el 6 de octubre de 1879, 14 años después de haber terminado la guerra restauradora, y 14 años donde hubo más de 50 levantamientos, más de 20 gobiernos. Todos los gobiernos que llegaban eran derrocados por intereses grupales, por la venta de los generales que quedaron dispersos en todo el país. Bueno, entonces había que buscar la manera de llegar al poder porque era la única alternativa de ascenso económico y mantener el ascenso social que como héroes habían logrado. Una cosa invitaba a la otra. Luperón logró detener con su llegada al poder esa anarquía política. Reformó la Constitución en mayo de 1880 y en lugar de 4 años, esa Constitución planteó 2 años. Ahí vino las elecciones para sustituir a Luperón y se eligió al padre Fernando Arturo de Meriño y como secretario del Interior, ministro del Interior, a Ulises Heró y a Francisco Gregorio Villini como secretario de Guerra y Marina. A poco tiempo de estar ya el padre Meriño en el poder, se levantaron en el sur y en el este 2 generales. Esos generales eran baecistas. La idea era derrocar de nuevo al Partido Azul. Pero Meriño enfrentó el levantamiento del general Braulio Álvarez y Heró, Lili, enfrentó en el este a Cesario Guillermo. Los dos fueron vencidos y fusilados, todo el que cayó en manos de ese ejército de Meriño. Se hizo el decreto de San Fernando, todo el que andaba con arma era fusilado. Se llegó ya en 1882 y en el 1882, como le narramos, sube al poder Ulises Heró. Ulises Heró va acompañado de Nemesio de Moya como vicepresidente. A los 2 años, cuando Lili tiene que entregar el poder, el 1 de septiembre de 1884, ya se había escogido a Francisco Gregorio Villini para ser el presidente. Y fue con Wenceslao Figueroa como su vicepresidente. Lili le ganó entonces ahí a una presidencia encabezada por Segundo Inver y vicepresidente Nemesio de Moya. Y le ganó con más de 15,000 votos de fraude. Sube al poder Francisco Gregorio Villini con ese fraude. Pero ya antes del año, en la mitad del periodo de gobierno, tiene que renunciar por situaciones de presión de Lili por un lado y Luperón por otro. En el 1886 vuelve Lili como candidato al poder y tiene a Nemesio de Moya del otro lado como contrario también, Segundo Inver. Lo cierto del caso es que Lili persigue a los moyistas, o persigue. Ellos los enfrentan.
después de las elecciones porque hubo fraude. Entonces Lili compró la mayoría de los generales que estaban con Nemesio de Moya, Benito Monción y compañía, y llega al poder el 6 de enero de 1887. Ahí es el fin del Partido Azul ya, porque Lili cuando ganó ayudado por los baecistas. Manuel María Gautier, que había sido jefe de Relaciones Exteriores, lo que es canciller hoy aquí, pasó a ser el canciller de Lili. Premió a los baecistas, a los rojos, que se fueron con él, para ganarle al Grupo Liberal Azul. También nombró a Wenceslao Figuereo como ministro de Interior y nombró a Miguel Andrés Pichardo como ministro de Guerra y Marina. Nombró inclusive entonces otros generales baecistas como general Generoso Marchena. Lili inmediatamente gana, promueve en sus militantes, sus seguidores pagados, la idea de la reforma constitucional para que en lugar de 2 años, a partir de 1888, fueran 4 años. Pero para él darle rienda suelta al continuismo que se planteaba, solicitó un préstamo a una compañía holandesa llamada Westendorp, 770,000 libras esterlinas, y su agente financiero de crédito fue Generoso de Marchena, un general baecista. Él obtiene el préstamo, pero ese préstamo tenía que pagar 142,860 libras esterlinas, que había subido los 38,005 libras esterlinas, 95 libras esterlinas que había tomado Baez prestado a Harmon en el 1869. Cuando él recibe ese dinero, que él lo va a utilizar entonces en pertrechos militares, el pago de esa deuda, amortizar un poco la deuda pública interna. Cuando él hace todo eso, entonces él, que ya le había dicho a Luperón que no iba a ser candidato, se lanza como candidato y persigue a todo el mundo de nuevo. El grupo de los azules alienta a Luperón para que haga una revolución contra Lili, pero Luperón no quería aparecer como un ambicioso ciudadano con los conceptos liberales democráticos que él tenía. Se gana de nuevo Lili el poder. Ahora era 1888-1892 porque habían modificado la Constitución. Lili le cae atrás otro préstamo de 900,000 libras esterlinas y lo consigue. Y ahí él hipoteca al país. Todos los recursos del país se pusieron bajo respaldo del crédito. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que terminó quebrando la Westendorp, porque entonces él también con los comerciantes negoció para conseguir dinero, porque todo era conseguir dinero para mantenerse en el poder y él también hacer fortuna. Él y sus grupos, porque resulta que esa ha sido la tendencia permanente de los profesionales de la política del país. Buscar la manera de llegar al poder para sacar ventaja de todos los movimientos económicos que hayan, el porcentaje que lo hagan a ellos ricos para siempre. Es la aspiración. Por eso se rompen los partidos. Por eso los grupos que robaron se van. Salvo ahora que hay una intención del presidente Luis Abinader de que el Ministerio Público cumpla a carta cabal con lo que le ordena el artículo 169 de la Constitución de la República. Le ha dado su independencia para eso. Formular
implementar la lucha del Estado contra la criminalidad. Ese es el papel del Ministerio Público. Bueno, pues Lili hace quebrar a la Westendorf, quien tiene que venderle a una compañía norteamericana llamada la Improving Company sus acreencias, porque Lili estaba negociando con los americanos. También, al igual que Báez y Cabral estaba negociando la bahía de Samaná, buscando un protectorado, pero en este caso él quería también, había hecho un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, donde había conseguido que los Estados Unidos trajeran 26 productos libres de impuestos y también algunos artículos de exportación nuestra libres de impuestos, a lo que se opusieron los alemanes y los grupos económicos que venían negociando tradicionalmente con los gobiernos dominicanos. Se opusieron tajantemente. La cantidad de cerca de 200,000 libras de tabaco que había en el país para ser enviada a Europa, ellos plantearon no comprarla, y si van a ir a la ruina de los tabacaleros se levantan, hay movimiento en contra de la decisión de Lili, que obliga a Lili a dejar el tratado con los Estados Unidos en los niveles que se había planteado. Pero también quedó, por ejemplo, el grupo de vapor Clyde, donde le dio el monopolio del transporte de la República Dominicana hacia Estados Unidos, y donde, por ejemplo, la caña de azúcar, que creció enormemente ese producto y desplazó en términos de importancia económica en ese momento al cibao y el tabaco, él siguió con ellos. Lo cierto del caso es que para Lili aprobar que la Westendorf le pasara su acreencia a la Improving Company norteamericana, él le solicitó un préstamo de una vez a la Improving Company de $1,250,000 y de 2,035,000 libras esterlinas para él armarse y poder continuar en el poder, porque en ese tiempo y ahora, el que no tiene dinero por falta de conciencia del votante, de la población, que afila cuchillo para su garganta, como dice Simón Bolívar, que una persona ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Y otros plantean que la ignorancia es incompatible con una democracia republicana, una democracia representativa. No puede haber ignorancia. Por eso los militares constitucionalistas hemos planteado que el próximo paso que hay que dar aquí, el gobierno que quiera realmente cambiar el país, es cambiar la conciencia dominicana a través de la educación. Por eso estamos haciendo una peregrinación por la educación contra la corrupción. Lo hemos llevado a cabo. Ya nos quedan pocos espacios para nosotros no visitar en términos de la jerarquía de la Iglesia Católica, y vamos a trabajar con la Evangélica y con todo el mundo, porque entendemos que la Iglesia no puede permitir, la Iglesia que actúa en nombre de Dios y que ha planteado luchar por el bien común, no puede permitir que la sociedad que asiste a las iglesias sea manipulada, maltratada, engañada cada 4 años para crear las condiciones de repetir el ciclo de corrupción y de problemas políticos producto de los intereses particulares por encima de los intereses generales de la nación. La iglesia tiene que ayudar, porque miren cómo Lili embarró al país económicamente, porque la Improving Company le dio el dinero, le sorprendió, pero también protestaron ya en el Banco de Santo Domingo, que se había formado con capital francés, y dirigía el general Generoso de Marchena. Entró en contradicción con Lili porque él iba a ser candidato en el 92. Lili lo persiguió y lo avasalló, y Lili luego lo que hizo fue que le intervino el banco y hasta las cajas fuertes la violó, y luego lo metió en un barco casi por 1 año y termina fusilando a Generoso de Marchena. Era un hombre que el propósito de dominación que tenía lo llevaba a cabo. Lili entonces fue embarrando económicamente al país aún más.
terminó consiguiendo 600,000 libras esterlinas, luego prestó con acreedores europeos, porque tenía la intención de terminar con la Employment Company a través de préstamos que hicieran los europeos, porque los europeos querían retomar la influencia económica y política que habían tenido desde la conquista de América. Pero los Estados Unidos jugó a desplazarlo. Lo cierto del caso es que la Employment Company llegó a subir a 17 millones de dólares la deuda cuando le prestó 2.035 millones de dólares, y la subió porque vendió bonos como hizo aquella vez Edward Harmon, que cuando le dio 38,000 a Baez y había sido 420,000 que se había firmado, él emitió bonos por más de 770,500 libras esterlinas, porque se exceden en la venta de bonos para ganar mucho más dinero, producto de la debilidad de los contratos que se llevaban en aquellos tiempos, donde inclusive en aquel tiempo el país crediticio era el país donde estaba el tribunal para deliberar cualquier situación que se presentara conforme a los contratos contraídos. Lilly entonces, ya desesperado, porque él tenía una red de lealtades, de espías en todo el país. No había carreteras, pero había que asegurar que en cada lugar alguien estuviera velando por el gobierno de Lilly, controlando, convenciendo, comprando, cosa que todavía se usa. Todavía los partidos políticos tienen una red de cuadros políticos a nivel nacional que mantienen algunos, y esos se encargan de engañar a la población. Son agentes de la maldad del pueblo que representan. Una situación que hay que encararla seriamente, porque la democracia puede funcionar, pero debe funcionar conforme a los mandatos de la Constitución y la ley. Por eso decimos que esto no se arregla hasta que aquí no se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. Pero para cumplir con la ley hay que hacer un trabajo muy fuerte de educación, como plantea el artículo 34 de la ley 33-18, que lo vamos a mencionar por mucho tiempo, hasta que la gente lo digiera y lo reclame. Pero hay que repetirlo. Lilly terminó negociando con el gobierno haitiano y le acepta 400,000, además de que pagaran deudas atrasadas. Hace un acuerdo de 400,000 pesos fuertes con los haitianos para seguir soportando la presión económica. Que Lilly, al tiempo que cogía prestado, se quedaba con dinero y terminó aliándose a la misma Employment Company para él también ser parte de los prestamistas del gobierno. El Employment Company y él lograron conformar dos compañías más que le prestaban vía ellos al gobierno. O sea, Lilly fue un hombre inescrupuloso en términos económicos y en términos políticos. Un dictador inescrupuloso como la mayoría de los dictadores. El fin es que Lilly le vende a Haití de nuevo las tierras que estaban en conflicto todavía, pese al convenio que celebró el gobierno haitiano con el presidente Ignacio María González en el 1874. Terrible, porque él le firmó un cheque por 1,000,000 a los haitianos y recibió 400,000 desesperados por combatir, por ejemplo, los levantamientos de Juan Isidro Jiménez, que armó un barco con 3,000 fusiles, el Fanita. No pudo triunfar, tuvo que quedarse en Francia. Allí él termina dándole rienda suelta a su conspiración contra Lilly y logra hacer contacto con un joven llamado Jacobo de Lara, el cual también se vinculó a Horacio Vázquez, que era bastante joven, y a Mon Cáceres, que era también muy joven. Y ellos entonces matan en Moca el 26 de julio de 1899 a Lilly, porque Lilly, cuando consiguió los 600,000
libras esterlinas en Europa, le pagó a acreedores del sur, que eran los más pujantes en términos económicos en ese momento, por el crecimiento del azúcar. Y dejó fuera a los ibaeños, que tenían muchos problemas económicos, fruto de la situación de crisis económica que vivía el país. Bueno, pues lo mataron. Al matar a Lili, se termina su dictadura, pero se termina también la influencia en el poder del Partido Azul. Y comienza una anarquía política que degenera en la entrega de nuestra economía a los norteamericanos en la llamada Convención del 1907, Convención Dominico-Americana, y que posteriormente terminamos siendo invadidos por los norteamericanos. Nosotros, el próximo lunes, vamos a hablar acerca de ese periodo hasta la llegada de Trujillo al poder, para luego el otro viernes comenzar a trabajar toda la tiranía de Trujillo, su caída y luego las elecciones del profesor Juan Bosch, y de ahí las conspiraciones hasta llegar al golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 del profesor Juan Bosch. La experiencia que sacamos de todo esto es que tanto la independencia como la restauración no estaba dirigida por una clase dominante que tuvieran las condiciones de asimilar los postulados liberales y que por el contrario hacían sus movimientos siempre de oposición y de gobierno basado en la fuerza, en la influencia del dinero. Y esa es una herencia que tenemos hasta hoy. Lo hemos demostrado en lo que hemos planteado y lo seguiremos demostrando. Vamos a seguir demostrando que los partidos políticos en la República Dominicana se forman para llegar al poder y hacerse de los beneficios del presupuesto nacional. Que luego esas mismas condiciones de crecimiento económico-social que adquieren sus líderes lo hacen entrar en contradicciones, se separan para poder volver a llegar al poder haciendo cosas, ofertas demagógicas que en la mayoría de los casos no van a cumplir. Ahora hay una esperanza. La esperanza que hay hoy y que hay un joven que no desciende de la pequeña burguesía, tiene una posición dentro de la burguesía comercial del país y que puede entender que lo que hay que continuar es un orden y apela a la ley para mantener ese orden, porque si no la democracia no puede prosperar, ni mucho menos sus negocios y los negocios de los grupos que le rodean. Hay otro partido que surge del rompimiento de uno anterior que tendría que tomar también una decisión de apoderar al pueblo de un nivel de conciencia tal que pueda surgir en el 2024 mejores representantes a los tres poderes del Estado. Pero para eso hay que llevar a cabo una revolución constitucional, una revolución cívica, ética, moral, de conocimiento del manejo del Estado y sobre todo de conocimiento de las luchas patrióticas. Tenemos que definir el perfil de ciudadano que necesitamos para tener una República Dominicana que sepa que hay que negociar con naciones internacionales. Vivimos en un mundo globalizado, pero sobre la base de más dignidad, que sea un gobierno sabio y decente. Es lo que se procura aquí, para que se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Así que hasta el próximo lunes 30, donde hablaremos de lo ya prometido. Bendiciones. Mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.